Guerra naval en el centro. 3. La torre central del reloj, símbolo de la capital imperial. La torre central del reloj, considerada el segundo edificio más alto después del Palacio Imperial, quedó inundada casi hasta su cima. El gran barco en el que viajaba Vikir partió las aguas embravecidas para pasar junto a la torre del reloj. De repente, Vikir murmuró para sí mismo. Creo que ya hemos pasado por esto una vez antes. A su lado, Camus asintió. Sí lo tiene. ¿Bien? Sí. Cuando teníamos 8 años, nos peleamos y me quité la ropa, y me metí en muchos problemas, ¿y tú? No. Eso no. Oh, sí, como en el festival, cuando estábamos peleando por todos lados aquí en la capital imperial, y usábamos máscaras. Oh, ahora que lo pienso, ese también fue el momento en que creo que me quité la ropa al final. Eso tampoco. Me refiero al olor de los demonios. Vikir sentía la cada vez más intensa energía demoníaca directamente sobre su piel. Entonces, ¿es ese el Palacio Imperial? Puedo ver algo. Oye gritar a Aidien desde la atalaya. Entonces vio un destello de luz dorada en el horizonte. Un resplandor que brilla como la aurora en el cielo nocturno. Era claramente como un símbolo del Palacio Imperial. La escalera más alta del mundo y el palacio dorado construido encima. Parece una réplica del castillo sobre las nubes donde residen los dioses de la mitología. Lo que realmente había sido un castillo celestial en las nubes antes del gran diluvio ahora se elevaba como un castillo solitario sobre el mar. El Palacio Imperial. Realmente está aquí, no pensé que habría un demonio allí. Dolores dijo con preocupación en su voz. Sonaba bastante nerviosa, pero no había ningún indicio de escepticismo o culpa en su tono por volverse contra el emperador. Quizás fue porque la vida después de conocer a Vikir se sentía mucho más larga y completa que la vida antes de conocerlo. Y lo mismo le ocurrió a Sinclair, un compañero de clase de la misma academia. Vaya, ¿eso es todo oro? ¡Qué desperdicio de edificio! Tendré que desmantelarlo todo. Los ojos de Sinclair brillan mientras examina el exterior del palacio. El Rich Hat sobre su cabeza ya estaba vibrando. Mientras tanto. Ese es el Palacio Imperial. ¿Dónde vive el emperador? Kekou miró el Palacio Imperial en el horizonte con sentimientos complicados. Incluso a los guardias de la Nebelbag en lo más profundo siempre se les había enseñado a ser leales al emperador. Sin embargo, el emperador en el palacio de arriba y los guardias de la prisión de abajo nunca ven al emperador. Para el emperador, la Nebelbag es una zona de cuarentena que solo existe en el papel y nunca la ve con sus propios ojos. Podrían vivir toda la vida y nunca verse. Así que Kekou solo había imaginado vagamente cómo era el emperador en sus sueños, sin imaginar nunca que alguna vez lo conocería en persona. Pero ahora. Se pararon frente al palacio. La lluvia caía a torrentes y las olas rompían con fuerza, pero el palacio se acercaba cada vez más. Solo entonces. Es otro tsunami. Esta vez es más grande. Y hay más. Advirtió Cindy Wendy. Mirando hacia adelante con su telescopio, advirtió a todos los barcos detrás de ella. ¿Otro tsunami? Para un cambio climático inusual, es extrañamente frecuente. Pues sí, mira la magnitud. ¿Quién está creando esto? Orca y Sade fruncieron el ceño mientras observaban las enormes masas de agua subir y bajar ante ellos. Una serie de olas de esa magnitud harían zozobrar cualquier barco incluso antes de que llegara al palacio. Pero... jajaja, es este el lugar para que salga este gran héroe. A pesar de su juventud, los ojos de Tudor brillaron mientras lideraba hábilmente la armada invencible, sin inmutarse en lo más mínimo. Sus ojos brillan tan azules como la vasta extensión del mar, guiándolo todo en la oscuridad. Uno en las afueras. Dividir. La orden de Tudor llegó a través de la tormenta, clara para todos los barcos. Y luego. Pacán. 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 El sonido de cadenas rompiéndose se podía escuchar por todas partes. Los grandes veleros situados en las afueras de la flota se salieron del sistema anular. Las cabezas de todos se volvieron. Tudor gritó en voz alta.
Los barcos más lejanos no son más que barcos abandonados, no hay marineros a bordo, solo pólvora y rompeolas. Y ahora que estaban fuera del camino, la velocidad de avance de la flota aumentó a pasos agigantados. Ahora que se han eliminado los obstáculos pesados, la velocidad ha aumentado. ¿Pero el peso más ligero no lo hará inestable? Las olas son muy fuertes. ¿Por qué crees que arrastré todas estas cosas hasta aquí en primer lugar? Bianca dijo con inquietud, pero Tudor mantuvo la confianza. Y luego. Tudor levantó su lanza Gungnir y dio la señal. Y luego. Quack, 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 van. Llamas y explosiones surgieron de los restos del ala izquierda y derecha de la flota. Los pesados barcos abandonados se hunden hasta el fondo del agua y esparcen llamas calientes. Los pesados rompeolas que los llenaban se estaban hundiendo lentamente hacia el fondo. Entonces se produjo un cambio notable. Las olas se han ido. La orca, sensible a los cambios en las corrientes de agua, fue la primera en notar el cambio. No solo los barcos abandonados en las alas izquierda y derecha de la flota habían explotado, deteniendo las olas, sino que los rompeolas que se hundían también presionaban la marea entrante desde abajo. El mar estuvo a salvo por un momento. Abrió un camino directo al Palacio Imperial. La Armada Invencible, que se había vuelto más ligera y rápida después de retirar los barcos abandonados, se dirigía directamente hacia el Palacio Imperial por ese camino recto. Es un plan audaz. Mi amigo. Jaja, soy el patriarca de Don Quijote, esto es lo menos que puedo hacer. Tudor se rió entre dientes cuando Sancho le dio una palmada en el hombro. El furioso tsunami se apartó del camino de la armada. La armada avanzó, serpenteando entre olas de menos de la mitad del tamaño de las demás. Entonces. Algo más sucedió. ¡Kie! Silbido, silbido. Justo cuando todo parecía calmarse, todo tipo de criaturas empezaron a asomar la cabeza por encima de la superficie. Cangrejos tan grandes que podían sostenerse en el fondo con sus patas, antiguos placodermos con una sólida armadura de hierro, serpientes marinas tan largas que se podía ver el final de ellas y peces de aguas profundas tan espantosos y grotescos que es difícil describirlos todos. Atacando a los barcos. Bueno, este es un monstruo que ha sido liberado abiertamente. Ante semejantes criaturas, Bianca simplemente chasqueó la lengua. God Killing Squad, prepárate para disparar. Por orden de Bianca, los caballeros de User tomaron posiciones en la parte delantera del barco. Incluso en la cubierta oscilante, no se movieron ni un centímetro, con arcos y flechas levantados y apuntados a los grandes objetivos frente a ellos. Abran fuego desde el tirador listo, fuego. Bianca dio la orden final. Al mismo tiempo, innumerables rayos de hierro imbuidos de un aura gris volaron y comenzaron a perforar a los monstruos marinos. Cada flecha era como una descarga de artillería. Ya sea que se escondieran bajo el agua o esquivaran detrás de las olas, las flechas los seguían como si tuvieran ojos. Peo 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 peo, cuac van, cuac cuac van. El mar se tiñó de rojo con la sangre de los monstruos. Ninguno de ellos pudo atravesar la red de fuego de User. El demonio está mostrando abiertamente sus verdaderos colores. Ya ni siquiera te molestas en ocultar tu identidad. Se dijo que su majestad el emperador falleció, por lo que el primer príncipe debe ser el demonio. Con la caída de sus partidarios, la casa de Leviatán ya no necesita ocultar su identidad. La oscuridad y el caos mismo. Esa es la naturaleza de los centros de poder. Camus, Aidien, Dolores, Sinclair y Kekou. Ellos también sacaron sus armas, preparándose para la gran batalla contra los monstruos que se avecinaban. Entonces. Bujeul 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 bujeul. Las cosas empezaron a verse un poco diferentes. El enjambre de criaturas marinas de repente se dispersó a izquierda y derecha. El tsunami que había estado arrasando constantemente hasta ahora finalmente había amainado. Un extraño silencio que surgió de la nada. Y en medio de todo, un enorme charco de agua se elevaba. Culeu. A pesar del fuego de francotirador de los caballeros de User, la masa de agua que se elevaba desde el centro de la ruta marítima y la enorme y oscura sombra debajo de ella no se inmutaron. ¿Podría ser ese tipo?
La vista fue suficiente para hacer que incluso el poderoso mayor general Orca gruñera y gimiera. Detrás de él, las estrellas de la Nebelvague, entre ellas de Ordume, Soware, Dis Semiflaver, también mostraban signos de malestar. ¿Nos siguieron hasta aquí? No. Parece que el demonio los trajo aquí. Bueno, en muchos sentidos trae mala suerte. Un ser que originalmente vivía en otro lugar, sin ninguna relación con la capital imperial. El enemigo más temido de los guardias de la Nebelvague. Lucharon por la supremacía del océano más profundo. Ahora que la Nebelvague ha desaparecido, parece haber hecho de la capital imperial su nuevo territorio. ¡Chua! Finalmente, el último portero del palacio imperial sacó su cuerpo completamente del agua. 8 tentáculos rodeaban la superficie del océano como una cadena montañosa. En el caos, donde el cielo y el mar eran indistinguibles, 2 globos oculares brillaban tan amarillos como el sol en la oscuridad. Kraken. Uno de los 2 monstruos que se dice nacieron juntos cuando se crearon la luz y la oscuridad. En este punto, la peor criatura que puedas esperar encontrar. Guerra naval en el centro, 4. ¿Quién dice que la primera vida surgió del mar? En esta cosmovisión dominada por el creacionismo de Dios, pocos estarían de acuerdo con la proposición anterior. Sin embargo, mucha gente está de acuerdo con la afirmación de que la última vida perece en el mar. Kvakvan. La batalla final contra el demonio comenzó con una batalla naval. El mar negro y arremolinado, la tormenta que sopla como loca, las columnas de fuego que se elevan mientras rompen la superficie del mar y los monstruos de las profundidades del mar mostrando sus dientes. La armada invencible de Don Quijote y la alianza Tocha están enfrascadas en una guerra total contra los secuaces del demonio. La ubicación es el centro más alto del imperio, la capital del imperio. La ciudad, que alguna vez fue un lugar de reunión de todas las culturas y modas, donde los más ricos y sofisticados caminaban con pasos elegantes, ahora se encontraba en medio de una feroz batalla naval con maremotos, vientos y lluvias torrenciales. Y en medio de todo este gran caos, había un gran caos, el más grande, más pesado y más vasto de todos. Un monstruo que aparece con mayor frecuencia en las epopeyas de los marineros. Un terror que nadie ha visto nunca, pero del que todo el mundo ha oído hablar. Un ser desconocido que puede arrastrar una isla a las profundidades del mar con cada una de sus 8 patas. Kraken. Clasificación de peligro, S+. ¿Tamaño? Encontrado en la parte más profunda del mar inferior. También conocido como el Gran Rey de las Profundidades del Mar o antagonista de la Nebelvague. Uno de los 2 monstruos nacidos con luz y oscuridad en la creación del mundo. Es, con diferencia, la mejor entre las diversas criaturas extrañas que aparecen con frecuencia en las epopeyas de los marineros. Se encuentra solo en el fondo del océano, demasiado frío y oscuro para que algo pueda vivir, pero una vez que comienza a moverse, cambia el paisaje de los 6 océanos. Nadie sabe por qué esta aterradora criatura, que pertenece a las profundidades del infierno, vive en los océanos del reino humano. Enorme y redonda, su cabeza parece una isla rocosa desde la distancia, con innumerables ostras, percebes y algas adheridas. 8 tentáculos, cada uno de ellos afluente de una cadena montañosa. 2 enormes globos oculares circulares arden con un amarillo intenso mientras se alimentan de la oscuridad de las grandes profundidades. Kraken. Una de las 2 criaturas monstruosas que resultaron de la separación de la oscuridad y la luz en la creación del mundo. Un gran rey que gobierna todo el mar profundo. Otro nombre para el Kraken es el antagonista de la Nebelvague. Eudu. Orca apretó los dientes. Kvak. Blandió su garrote con todas sus fuerzas, encontrándose con los tentáculos del Kraken mientras caían hacia el barco. Ni siquiera la orca más poderosa podría defenderse completamente de los tentáculos del Kraken. Incluso el bombardeo de artillería de los caballeros de User palidece en comparación con el tamaño y la defensa abrumadores del Kraken. ¿Cuánto tiempo había estado depositado en el tiempo? El Kraken cargó, decenas, cientos, miles, decenas de miles de capas de armadura de conchas de ostras, percebes y conchas de coral que cubrían todo su cuerpo. Peón. Se abrió un agujero en la red de bomberos de la familia User y comenzaron a entrar innumerables monstruos. Mientras atravesaban la red del bombardeo, abrieron agujeros en la suela del barco o se aferraron a las barandillas para subir a cubierta.
Varios barcos de la Armada Invencible ya mostraban signos de hundirse. Pero los aliados tampoco se quedaron atrás. De Ordume, Soware, Dissem y Flaver dieron un paso al frente. «Déjanoslo a nosotros. Es un demonio de las profundidades que solía asaltar nuestra Nebel Vague con regularidad y tiene una deuda de gratitud con nosotros. Hemos peleado con él algunas veces antes. ¿Ves esa cicatriz sobre su globo ocular? Se lo hice hace unos 10 años. Dios mío, nunca pensé que te volvería a ver aquí». De Ordume creó un torbellino de golpes y comenzó a raspar las conchas de ostras y los percebes del cuerpo del kraken. Bak jijijijiji. La gruesa armadura del cuerpo del kraken, parecida a un caparazón, aparentemente hecha del tiempo mismo, es cortada por la hoja del hacha. Los vivos se hicieron añicos con una explosión de líquido y los corales muertos debajo de ellos se desmoronaron ligeramente. Soware también recurrió a su fuerza enana. Levantó los rascacielos del fondo de la capital imperial, ahora un mar, y apuñaló al kraken en la base de su cuerpo con una lanza de tierra y piedra. Peo 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 peo. El kraken dejó escapar un rugido sordo bajo el agua. Dissem aprovechó, envolviendo innumerables cadenas de algas alrededor del cuerpo del kraken. Flaver también se extendió, cubriendo y disolviendo partes del cuerpo del kraken. ¡Oh! El sonido de la bocina de un barco proveniente de debajo del mar. Este debe ser el rugido de dolor del kraken. El agua se desbordó y comenzó un terremoto. ¡Peo! Vikir cortó uno de los tentáculos que caían hacia el barco con un solo golpe. La sangre negra le salpicó, dejando un sabor frío y repugnante en la boca. Solo entonces. «Amigo mío, ahora». Tudor gritó detrás de él. Vikir giró la cabeza para ver un barco, conducido por el propio Tudor. Un barco con una gran lanza puntiaguda en la cabeza cargaba furiosamente hacia el kraken. Kvakvan. La pequeña flota de Tudor había logrado cortar uno de los tentáculos del kraken. Fue una hazaña que ni siquiera los poderosos Orca o Sade pudieron lograr. Tudor se volvió hacia Vikir y gritó. «Nosotros nos encargaremos de este guardián en nuestras propias líneas, tú adelante». Vikir observó el rostro de Tudor mientras lo hacía. Él era un simple pollito cuando se conocieron en la academia, pero había ascendido al estatus de héroe en los últimos años. Verlo ahora al mando de tantas naves contra el kraken le hizo darse cuenta de que ya no necesitaba preocuparse. Con un poco más de tiempo, podría ser un héroe tan grande como lo fue Tudor antes de su regresión, o incluso mayor. Porque en esta vida sobrevivió, no murió. Y la presencia de Sancho y Bianca junto a Tudor solo fortaleció la convicción de Vikir. «Vikir, necesito que me sigas. Dijiste que no hay tiempo, haremos algo al respecto». Finalmente, Tudor cerró la conversación con un tremendo grito. «Mi amigo. Ve y conviértete en un mito». Al mismo tiempo, la Armada Invencible y el kraken se involucran en otra feroz batalla. El cielo y las aguas se trastornan en un frenesí de truenos y fuego, maremotos y terremotos. La magia de Mour, los escudos sagrados de Cubadis y los suministros de Butwa continúan estallando. Los perros de Baskerville también estaban desgarrando el enorme cuerpo del kraken con todas sus fuerzas. Pronto, Vikir está en un pequeño bote tallado. Planea colarse por el hueco en la línea de visión del kraken y marchar hacia el palacio. Entonces. ¡Chua! El cuerpo del kraken de repente se dio la vuelta. Uno de sus gigantescos globos oculares se volvió hacia Vikir. Además de sus dos globos oculares visibles, el kraken había escondido un tercer globo ocular gigante en su cola. Kugugugugugugu. Luego, 8 patas retrocedieron desde el frente y se enfrentaron a Vikir. Las piernas cortadas y carbonizadas se balancearon salvajemente hacia Vikir, apuntándolo como estaban. Vikir apretó los dientes y desenvainó su espada. Kvak 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 van. La superficie del agua detrás de Vikir se hizo añicos con un fuerte estrépito. Octágono. 8 piernas. 8 patas gigantescas sobresalían del fondo del mar, bloqueando los tentáculos del kraken. ¡Ca! Bebé señora. ¿Cómo había llegado tan lejos? Dejando atrás a sus hijos, siguió sola a Vikir, pasando por encima de la torre del reloj de la capital imperial,
donde una vez se habían deslizado juntos, sacó sus 8 patas. Peo 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 peo. Tan pronto como emerge del agua, pisotea las piernas del kraken. El kraken se sorprendió mucho al ver otra criatura tan grande como él, y mucho menos el veneno esparciéndose por su cuerpo. De repente, mientras luchaba con la señora, otra andanada de artillería aliada empezó a caer sobre su espalda. ¡Oh! El kraken se vio obligado a darse la vuelta nuevamente. Naturalmente, Vikir estaba fuera del camino. Gracias. Las primeras palabras que salieron de la boca de Vikir fueron su primer reconocimiento de deuda. Sus amigos, que habrían saltado de alegría si hubieran escuchado esas palabras, en realidad no las escucharon. Lo siguiente que sabes es que el barco de Vikir navega furiosamente a favor del viento, impulsado por el viento del sureste. El viento era lo suficientemente fuerte como para romper los mástiles y la pequeña embarcación avanzaba a la velocidad de una flecha. Y luego... ¡Cum! El barco de Vikir, navegando sobre las altas olas, se estrelló contra los sólidos escalones y se hizo añicos. Vikir saltó a la cubierta y aterrizó en los escalones antes de que el barco se rompiera. Una escalera dorada tan alta que parecía llegar al cielo. Aunque el mar lo había inundado a mitad de camino, todavía se mantenía alto y majestuoso. Encima había un castillo imperial que normalmente estaba oculto por las nubes y no era visible. Teo. Vikir subió las escaleras que conducían al palacio imperial. Drrrrr. El sonido de un ataúd arrastrado con cadenas. Vikir subió las escaleras arrastrando un ataúd. Y Kekou, al ver el trasero de Vikir encogiéndose en la distancia, se rascó la cabeza con desesperación. ¿Qué es ese ataúd? ¿Quién está dentro? Ahora que lo pienso, creo que ha estado cargando ese ataúd desde que salió de Tochka. Fue Sinclair quien respondió a la pregunta. Dolores habló en un tono que sugería que ella también estaba desconcertada. Me preguntaba lo mismo anoche. Yo también. ¿Entonces dijo que son las almas de todos sus camaradas muertos? Aidien asintió con la cabeza. Entonces, por última vez, los ojos de Camus se entrecerraron. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Si un gran mago del calibre de Camus tenía un mal presentimiento, era un mal presentimiento. Las miradas de Aidien, Dolores, Sinclair y Kekou exigían saber por qué. Finalmente, Camus abrió la boca para responder a sus preguntas. Supongo que son mis sentimientos como mujer. El Marqués de la Discordia, 1. Un palacio que cubre una superficie de unos 5 kilómetros cuadrados. El Palacio Imperial, la estructura más grande y alta de la historia de la humanidad, es el resultado de más de 100.000 magos y más de 1 millón de trabajadores durante 14 años. Consta de un total de 6 palacios, y el Palacio del Primer Emperador, que se eleva en el centro más interno, muestra el verdadero pináculo de la belleza arquitectónica. Un lugar de esplendor, grandeza y nobleza. Se suponía que era la residencia del emperador, pero actualmente era el hogar del primer príncipe heredero. Y ahora un perro, recién empapado por la tormenta y el viento, se encontraba frente al palacio del primer emperador. Vikir. El veterano, que había cruzado innumerables líneas de fuego, miró el letrero del palacio del primer emperador con expresión amarga. Aquel a quien una vez había sido ciegamente leal. El Maestro Supremo. Una existencia majestuosa a la que incluso el gran Hugo había rendido lealtad. Pero ahora, este lugar era solo el patio de recreo de un demonio. Estallido. Vikir atravesó la enorme puerta principal. En los viejos tiempos, esto habría sido un delito capital que lo habría ejecutado de inmediato, pero eso a nadie le importaba ahora. Tierra de nadie, un campo de batalla desolado que parecía haber sido cortado del contacto humano hace mucho tiempo. Vikir caminó por el frío salón central y se dirigió directamente al interior. Pronto, la sala del trono del emperador apareció a la vista. En lo alto de la escarpada escalera, una figura sentada en el trono, miraba a Vikir. Pelo rojo, piel pálida. Un par de ojos fríos y una nariz alta y afilada. Allí estaba sentado el primer príncipe heredero, Goldinyag Meridiu, el pequeño sol del imperio. Inesperadamente, le sonrió ampliamente a Vikir y saludó con la mano. Oh Dios, ha sido un largo viaje y lo ha pasado mal, señor cazador de demonios.
Su tono es casual a pesar de su apariencia, pero el significado detrás de sus palabras es todo menos casual. Vikir no respondió, pero el príncipe Meridiu continuó con su propio tono jovial. Pido disculpas por haber venido hasta aquí y no poder ofrecerles una taza de té. Toda la gente está muerta y yo soy el único en este gran palacio. ¡Qué solitario es! Esta es la primera vez que nos vemos en persona, ¿no? Creo que te envié algunos elogios, pero creo que la primera vez fue cuando salvaste la vida de Moore en la montaña roja y negra. Oh, sí. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Camus? Camus, sí, Camus. Tenía una cara realmente bonita y un cuerpo realmente bonito. Para ser una niña, tenía habilidades. Me enamoré de ella a primera vista, así que pensé varias veces en casarme con ella, pero todo terminó. ¿Hay algún chico que ya haya tomado una decisión? Estoy tan celoso de esto. Oh, ya veo, esa es una mirada de reojo. De todos modos, entonces pensé que estabas muerto, aunque, por supuesto, volviste sano y salvo. ¿Y cuándo fue la próxima vez que te vi, cuando estabas escribiendo tu tesis sobre las hormigas asesinas en la Academia Kelasio? Traté de conocerte en persona en ese entonces, pero me rechazaron. Probablemente porque estabas encubierto o algo así, ¿verdad? Quería ir a la Academia Kelasio para comprobarlo en persona porque pensé que era ese amigo de los Baskerville, pero estaba tan ocupado con el trabajo que lo olvidé. Si hubiera sabido que sería así, debería haber ido y al menos obligarme a conocerte. Bien, Vikir levantó la mano para interrumpir al príncipe heredero ante la continua charla. Teón. Vikir tiró de la cadena y dejó el ataúd en el suelo. El príncipe heredero sonrió ante el ataúd que llevaba Vikir. ¿Qué pasa con el ataúd? ¿Viniste preparado para morir o algo así? Está pasado de moda. Eres un poco anticuado para tu edad, ¿sabes? Vine a poner fin a la guerra. Ante las palabras de Vikir, la boca del príncipe heredero se arqueó en una expresión divertida. ¿Poner fin a la guerra? ¿O, te refieres a la guerra civil? Caray, ¿por qué siguen buscando a mi hermano cuando ya está desaparecido? Sí, bueno, he oído hablar de la familia Leviatán, lamento oír eso, pero el segundo príncipe por el que las otras facciones están presionando ya no existe. Soy el único con ascendencia legítima, entonces, ¿quién se convierte en emperador? ¿Por qué no te pones debajo de mí? Es mejor ser una figura pública que un traidor, y el estigma de ser un usurpador es demasiado, ¿no crees? Las palabras del príncipe heredero fueron extrañas. Estaban tan alejados de la realidad que se sentían extraños. Las líneas que no encajaban con la situación o el estado de ánimo parecían seguir y seguir, como los síntomas de la esquizofrenia. Vikir finalmente enseñó los dientes en respuesta a una serie de preguntas. No tengo ningún interés en las peleas entre humanos. ¿Oh? ¿Una declaración de neutralidad? ¿Pero no es parte de la naturaleza humana tomar partido eventualmente? Sí. Eso es lo que son los humanos y por eso no pueden ser perros demoníacos. Las palabras de Vikir fueron decisivas. Con esa última línea como punto de inflexión, la masturbación en blanco y negro en los ojos del príncipe heredero cambió de color. Su voz también empezó a adquirir un tono inquietante. Oh, está bien, ya he tenido suficiente de esta mierda por ahora. Oh, pero una cosa más. El Kraken es una criatura rara, ese tipo es una especie rara que es difícil de encontrar incluso en las profundidades del mundo. Originalmente, estaba planeando convertirlo en una bestia espiritual, pero simplemente lo solté al mar. ¿Luchó contra esa araña? Vaya, esa habría sido una gran foto. Es raro ver una batalla de esa magnitud incluso en el continente. ¿Cuándo se hizo tan grande esa pequeña araña? ¿Absorbió el veneno y el fraude que fueron señales antes de la destrucción? Nunca pensé que crecería más que su madre. El príncipe heredero, mostrando sus verdaderos colores, pero aún conversador. Vikir, por supuesto, no tenía intención de unirse a la charla. La cuarta forma salió como si fuera aliento. Kvak vak vak van. El golpe de Vikir atravesó el trono. ¿Qué diablos, realmente viniste aquí a pelear? Pero el príncipe heredero no se inmutó. Dio una palmada con pánico genuino y trató de calmar a Vikir.
Está bien, tengamos una conversación. Los demonios matan. Los demonios matan, ¿verdad? Lo entiendo, cálmate por un segundo, también tengo algo interesante de qué hablar. El príncipe heredero seguía conversando. Finalmente, mencionó algo que hizo que Vikir se detuviera en seco. Tú. Te llamé. Los ojos de Vikir se abrieron ligeramente. El príncipe heredero, sin perder el ritmo, habló. Significa que fui yo quien te trajo de regreso. Vikir estuvo confundido por un momento. ¿Una regresión para matar a un demonio fue causada por un demonio? A primera vista, la lógica no tenía ningún sentido. Pero el príncipe heredero parecía sincero. La razón por la que quería que regresaras para reunirte conmigo fue porque tengo algo que preguntarte. ¿Algo que preguntar? Sí. El príncipe heredero asintió y luego habló en tono serio. Mi hermano. ¿Dónde está? Los ojos de Vikir se entrecerraron ante la pregunta. El príncipe heredero sonríe irónicamente y continúa. Pensé que podrías saber quién y dónde está mi hermano, porque cuando miré hacia el futuro, no vi nada más que un hermano moribundo. Y tú fuiste el último eslabón de su vínculo moribundo. Y solo hubo una escena en el futuro que te trajo de regreso, yo esperando en el palacio imperial y tú, arrastrando el ataúd. Claramente dijiste, traje tu medio cuerpo, así que esperé pacientemente para que vinieras aquí exactamente como lo había previsto, con información sobre mi hermano. El punto es simple. András se dio cuenta de que su hermano y Vikir estaban unidos por un vínculo. Previó que si traía a Vikir de vuelta, algún día le traería información sobre su hermano. Ese fue el comienzo de todo esto. Un extraño superpoder que le permite ver el futuro. Todos los descendientes de la familia imperial, descendientes del primer emperador que fue profeta y astrólogo, tienen este tipo de habilidad asombrosa. Estoy bastante seguro de que eso es lo que me dijo Enem de Magic Tower cuando jugué contra él en la antigua liga universitaria. Así que había muchas posibilidades de que lo que el príncipe heredero estaba diciendo ahora no fuera una mentira. Vikir pensó para sí mismo. Él es una buena persona. Un sonido extraño pasó por los oídos de Vikir. Era una voz que había escuchado muchas veces antes. Era una voz que le traía recuerdos de sus días previos a la regresión. Y en el momento en que Vikir lo escuchó, la expresión del príncipe heredero cambió drásticamente. Sí, la sangre del primer emperador hierve en mis venas. Oh, lo veo de nuevo, el futuro de mi hermano. Las palabras de mi hermano mientras agonizaba miserablemente. Puedo decir que definitivamente estás relacionado con mi hermano. ¿Quién es? ¿Dónde está? Solo dime eso. Preguntó repetidamente el príncipe heredero. Pero Vikir no respondió las preguntas. ¿Por qué debería responder a tus preguntas? ¿Qué es lo que realmente quieres? Eres un tonto. No hay ninguna razón para que busque a mi hermano. Mierda. Ya sé que tu cuerpo no es una estructura típica. Es imposible confiar en su palabra. El príncipe heredero suspiró profundamente ante la respuesta de Vikir. Tienes razón, tengo dos cuerpos y mi tarea es unirlos. Por supuesto, no esperaba que simplemente cooperaras conmigo, así que tenía una recompensa en mente por tu cooperación. Entonces, el príncipe heredero habló. Lo sé porque he visto el futuro. Que estuviste involucrado en los últimos momentos de mi hermano antes de su regreso. Entonces, todo lo que tienes que hacer es decirme la identidad y ubicación de mi hermano menor. A cambio, te prometo una cosa. Luego, el príncipe heredero sostuvo un espejo ante los ojos de Vikir. Los ojos de Vikir se abrieron como platos. Dentro había un mundo después de la destrucción. La tierra había sido quemada, pero los árboles habían empezado a crecer de nuevo. Llovió y volvió a haber océanos y ríos. Había gente, aunque poca en número. Habían superado su pasado miserable y estaban reconstruyendo una vida feliz, engendrando de nuevo a su descendencia. Entre ellos, por supuesto, había rostros familiares que Vikir conocía. Eran compañeros de armas que habían cruzado juntos la línea de fuego. El mundo original estaba en el espejo. El mundo original en el que Vikir había vivido, antes de la regresión.
Dijo el príncipe heredero. Después de tu muerte, el mundo volvió a estar bien. En la guerra final, los demonios perdieron y los humanos ganaron. El reino humano está en ruinas, pero los supervivientes lo están reconstruyendo. Pero no será fácil, porque muchos héroes murieron durante la guerra de destrucción, y ahora no hay mucha gente que pueda manejar maná, y necesitan héroes poderosos que puedan hacerlo. Personas que puedan reconstruir la felicidad después del final de la era de la destrucción. Si Vikir pudiera regresar a su mundo original, podría hacer una enorme contribución a la humanidad de su mundo original. Quiero saber quién es mi hermano. ¿Dónde está ahora? Solo dime eso. Entonces te enviaré de regreso a tu mundo original. Y te permitiré ver los rostros de aquellos a quienes extrañas. Incluso puedo devolverles la vida a algunos de ellos, si los nombras. Sería difícil devolver la vida a toda la raza humana, pero ciertamente es posible. Fue una oferta radical. Sin embargo, renuncio. Vikir cortó la oferta del príncipe heredero con una sola palabra. El príncipe ni siquiera se molestó en parecer sorprendido. Soy muy consciente de que no eres capaz de tal cosa. András. Marqués de la Discordia. Y al mismo tiempo. Asombroso. Una comisura de la boca del príncipe heredero se torció. Y luego. Curr. Una llama negra envolvió todo el cuerpo del príncipe heredero. Cada rastro de piel humana había sido quemado, revelando la espantosa malicia que acechaba en su interior. El Marqués de la Discordia, 2. Primer cadáver András, también conocido como el Marqués de la Discordia. Sus alas de plumas blancas son sagradas a primera vista. Tiene cabeza de cuervo, ojos de búho y la mitad inferior de un lobo. En su mano sostenía una única espada llameante. Un destructor, siempre lleno de insatisfacción. Un ser que odia todo lo que está en armonía, ama el desorden y se une al caos. Chan. Vikir inmediatamente eliminó a Bielzebub. Pero... ¿por qué eres tan cauteloso? No hay necesidad de eso. András seguía sonriendo. Solo estoy mostrando mi verdadero yo para que podamos tener una conversación real. No podemos tener una conversación si nos ocultamos cosas el uno al otro, ¿verdad? Ambos tenemos nuestros propios objetivos y no entran en conflicto entre sí, así que baja la espada. En ese momento, Vikir tuvo que admitir que se sentía un poco estupefacto. Esta era la primera vez que veía a un demonio en su verdadera forma y no pelear. Un cazador de demonios menor podría haber sido engañado. Pero a pesar de la amabilidad de András, Vikir no se deja engañar. La razón es que tiene recuerdos de antes de la regresión. El Marqués de la Discordia. Un demonio que cabalgó por el campo de batalla con una fuerza aterradora, decapitando a innumerables héroes de la Alianza. Aunque ahora tenía una sonrisa amable frente a él, era básicamente un demonio, y el más aterrador. Mientras Vikir reflexionaba sobre estas cosas, András suspiró y abrió la boca como si estuviera cansado. Esta es la primera vez que muestro mi verdadera forma y no peleo, pero no puedo evitarlo porque quiero hablar y estoy en desventaja. Ahora, ¿podemos continuar con lo que estábamos hablando antes? Los ojos de András brillaron. Como dije antes, el mundo se ha calmado mucho desde tu muerte, y puedo devolverte a tu mundo original, y tal vez incluso traer de vuelta a algunas de las personas en tus recuerdos. Sin embargo, no hay manera de resucitar a los muertos. Ni siquiera un demonio puede desafiar a la providencia. La actitud de Vikir fue igualmente firme. Los demonios matan, así son las cosas. Los perros cazan. No hablan con sus presas. Así le enseñaron. Entonces, la conversación terminó aquí, y de ahí en adelante, lo único de que hablar fue la espada. Destello. Vikir desató toda la fuerza de su espada desde el principio. Baskerville octavo curso. Sus dientes chocaron, creando un sol brillante. Kvazijijik. El sólido trono de Jade se hizo añicos como tofu. Las palabras eran bastante huecas para un lugar que había sido la residencia de un ser supremo durante las últimas décadas. Entonces, si se trata de esto, ¿no hay nada que podamos hacer? András blandió su espada de fuego.
Una ráfaga de llamas calientes salió disparada, dirigida a Vikir. Aporrear. Donde Vikir lo esquivó, apareció una grieta profunda y comenzó a derretirse. Los Baskerville octava form y las llamas de András chocan ferozmente. La atmósfera estaba destrozada y se estaban formando brillantes grietas de maná por todas partes. Es una pena. Era la mitad de la verdad. András sonrió mientras clavaba la punta de su espada en Vikir. Las medias verdades y las medias mentiras eran la táctica estándar de los demonios cuando se trataba de seducción, y Vikir lo sabía bien. Ustedes son básicamente seres que vinieron a este mundo para usar a los humanos como alimento. Es absurdo hacer un trato con alguien como tú. ¿Crees eso? En realidad soy todo lo contrario, ¿verdad? Vikir frunció el ceño. Entonces András habló, como si fuera obvio. Los demonios en realidad pueden hacer que los humanos prosperen, por un bien mayor. Mierda. No lo es. No entiendes nuestro propósito. András no había dejado de intentar convencer a Vikir. ¿Conoces el animal llamado pollo? ¿Quién no conoce las gallinas? Son uno de los animales domesticados más familiares para los humanos. András volvió a preguntar. Ustedes los humanos crían, matan y comen pollos. ¿Qué piensan las gallinas sobre esto? ¿Están felices? No puede ser. No serán felices si lo miras desde la perspectiva de toda la especie, no solo de un individuo. András continuó. Los pollos, por ejemplo, eran animales mucho más pequeños y débiles antes de que los humanos mejoraran su raza, y probablemente no habrían sobrevivido ni se habrían extinguido si hubieran permanecido así. Al ser pequeños y débiles, la mayoría de ellos habrían sido cazados hasta la muerte por otros animales tan pronto como salieran de sus huevos. Pero desde que los humanos eligieron a los pollos como animales domesticados, su población ha crecido exponencialmente. Ahora superan en número a cualquier otra ave del mundo. Desde la perspectiva de toda la especie, ¿no es esa una elección bastante eficiente? ¿Qué estás tratando de decir? La espada de Vikir volvió a cortar el aire. András lo esquivó y se acercó a la oreja de Vikir. ¿No son los humanos también animales débiles y trabajadores, y cuántas cosas hacen que sus vidas sean tan dolorosas? Guerra, fieras, hambruna, sequía, inundaciones, incendios forestales, hambruna, enfermedades. Y luego están las peleas, las rivalidades, las peleas, las batallas y las dificultades de tratar de encontrar un lugar donde vivir, de criar hijos y de romperse la espalda para cuidar a sus padres ancianos. Una carrera sin fondo, sin fin, donde el que quieres criar siempre te lo arrebata un competidor más guapo y mejor financiado, y hay que luchar con uñas y dientes para salir bien en todas las pruebas y evaluaciones que exige la sociedad. ¿Pero siempre hay felicidad al final de la carrera? No, no lo hay. ¿Naciste en este mundo porque querías nacer? No. Tus padres te nacieron en este mundo duro y solitario. Eres un animal lamentable, obligado a nacer y obligado a morir. András retrocedió sobresaltado. Volvió a sentarse en el trono destrozado y abrió los brazos. Al menos las vidas que mencioné antes son mejores. La mayoría de los seres humanos mueren poco después de nacer. ¿Conoces la tasa de mortalidad infantil del imperio? Es más del 80%. En este mundo donde el promedio de vida de un adulto es de alrededor de 30 años, la mayoría de los bebés, incluso si nacen sanos y salvos, terminan yendo de orfanato en orfanato. E incluso entonces, la guerra, las enfermedades y el hambre los matan antes de cumplir los 10 años. ¿Viste la realidad del orfanato donde se encontraba Dantalian? Se dice que el trabajo voluntario en el orfanato es un curso obligatorio en las escuelas nobles. La oscuridad se estaba apoderando de András. Vikir sintió una inclinación inusual y los cortó con su espada. Pero la niebla negra se mecía con el viento y envolvía aún más el cuerpo de András. Los humanos son realmente animales lamentables. Seres tristes que tienen el intelecto pero solo pueden reconocer con él deficiencias. Lujuria, apetito, avaricia, celos, ira, pereza, arrogancia. El ego errante, incapaz de satisfacer plenamente ninguna necesidad, solo puede sentirse inferior, endeudado y derrotado en una sociedad desigual e injusta. La felicidad ocasional no es más que una resolución temporal de esas insatisfacciones. Un animal obligado a nacer y obligado a morir. La vida es dura cuando eres joven,
dura cuando eres viejo, dura cuando mueres, siempre dura y onerosa. Así que propongo. András se rió entre dientes. La inmensa mayoría de los humanos mueren de pobreza y hambre antes de los 30 años, o incluso antes de los 10 años. ¿No serías más feliz si los humanos fueran reducidos a ganado demoníaco? Disparates. Puedes pensar que sí, pero ¿crees que los niños que sufren en el orfanato, o los niños que murieron en los callejones traseros antes de que se les permitiera entrar al orfanato, lo creen así? András continuó, bloqueando el golpe de Vikir. Convertirse en el ganado de un demonio garantizaría a los humanos una vida saludable, con un promedio de más de 100 años. Puedes aparearte y reproducirte al contenido de tu corazón, vivir una vida plena y cálida y vivir en una feliz autorrealización en un mundo sin enfermedades, guerras ni hambre. Y cuando llegan a los 100 años, entregan su alma a los demonios y sus cuerpos son sacrificados, así como las gallinas se dividen en gallinas número 7 y número 8 dependiendo de cuánto tiempo llevan creciendo. ¿Es esta la salvación de la que hablas? ¿En qué se diferencia de Dios? En la oscuridad cada vez más espesa, Vikir podía sentir la mirada de András estudiándolo. Su boca se vuelve roja en la oscuridad. Hubo un ser que hizo esta oferta a los humanos por primera vez hace mucho tiempo. Ese es Dios. András se ríe. Por supuesto, ese Dios es mucho más malvado que yo. La matanza se hacía de la misma manera que la matanza, pero no daba en absoluto la felicidad y la paz prometidas. Incluso los humanos que no han crecido del todo son capturados a voluntad, ¿verdad? Bueno, dado que la agricultura humana ha sido tan próspera hasta ahora, es comprensible que se comporten así. Pero simplemente no entiendo que ustedes, los humanos, cumplan contratos unilateralmente incluso cuando todos se están rompiendo. ¿Qué quieres que haga? Quiero que entiendas que tengo una buena oferta para los humanos y que necesito encontrar a mi hermano para hacerla realidad. Después de que András terminó de hablar, su rostro cambió al del primer príncipe. El hijo mayor del emperador. El legítimo heredero al trono. Ahora busca desesperadamente a su medio hermano. Si me ayudas, puede que incluso te convierta en el jefe del sistema, el emperador, tal como lo hizo la familia Goldin en el pasado. Pero una vez más, Vikir cortó la oferta de András. ¿Dónde has aprendido a ser tan malo? ¿Qué? ¿Esa lógica tuya no es esta una tendencia que fue popular durante el antiguo periodo de los reinos combatientes? Es una lógica que solo habría funcionado en el ahora desaparecido país soberano demoníaco. Vikir levantó la punta de su espada. La punta de su mirada estaba dirigida a András. Los deseos de desarrollo humano y los instintos ascendentes no pueden limitarse a un sistema ganadero. No importa cuánto lo intentes, eventualmente se abrirán paso, como un punzón en un bolsillo. Eso es lo que somos los humanos. La espada mágica Bielzebub dispara un aura con su punta en forma de punzón. Auge. El trono se derrumbó por completo. András emergió de la nube de polvo con las alas extendidas. Matar demonios. Vaya, eso es difícil de decir. La espada de Vikir y la de András se cruzaron ferozmente en el aire. Vikir apartó las chispas y llamas de la espada de András, pensando para sí mismo. Es una suerte que no exista Asmodeus diagonal. La espada mágica era el arma distintiva de András antes de la regresión. Qué sorprendido se quedó Vikir cuando lo vio por primera vez en Nebelvage. Asmodeus está ahora en manos de Kekou, lo cual es un alivio. Vikir quemó todas las auras en la punta de Bielzebub. András también estaba trayendo la oscuridad hacia sus manos, lo suficientemente oscura como para tragarse el aura de Vikir. Muy bien, si no haces un contrato, haré que quieras hacerlo. Esas palabras hicieron que Vikir se pusiera tenso. Puede que no tenga la espada, pero los poderes sobrenaturales únicos del demonio son suficientes para resultar amenazador. Y ahora, una vez más, András estaba a punto de utilizar su habilidad única. Pronto usted mismo estará rogando por un contrato. Fue un momento de poder inconfundible proveniente del pináculo de los demonios que habían liderado la era de la destrucción. El Marqués de la Discordia, 3. Suts. La oscuridad cae. Tan oscuro que si estirabas los brazos no podías ni contar los dedos. Pero incluso en la oscuridad, algunos objetos eran inusualmente claros. Una figura se levantó frente a los ojos de Vikir.
Sargento Janet. Murmuró Vikir, con la voz quebrada. La persona parada frente a él le resultaba inconfundiblemente familiar. Un excompañero de la misma unidad antes de su regresión. Uno tras otro, aparecieron rostros familiares. Camaradas de armas que había dejado atrás en la era de la destrucción. Subordinados, camaradas y superiores estaban sangrando y mirando a Vikir. ¿No volverás? Podrías habernos traído de regreso. ¿Estás abandonando a tus camaradas? ¿Era tan cómodo el mundo después de la regresión? Sí, puedes vivir bien después de los sacrificios de tus compañeros de armas. Solo confíe en ti. Le gritaron a Vikir con lágrimas en los ojos. Un espeso sudor frío le corre por la cara. El trauma en su corazón resurgió como un espíritu maligno, tirando de la fibra sensible de su corazón. ¿Regresaste a coquetear con mujeres? ¿Realmente hiciste todo lo posible para evitar la destrucción de la humanidad? ¿Y sin embargo eres un cazador de demonios? Ya ni siquiera recuerdas los sacrificios de tus compañeros de armas. Traidor, traidor. Los fantasmas del pasado comenzaron a gemir con un gemido lúgubre. Abrieron la boca lo suficiente como para que sus mandíbulas inferiores cayesen, y desde dentro sacaron sus lenguas, afiladas como lanzas, y escupieron palabras que volaron hacia Vikir. P.O. Una de las lenguas se convirtió en una lanza y salió volando, apuñalando el pecho de Vikir. Después de eso, innumerables lenguas volaron como dagas. P.O. Vikir tropezó hacia atrás, sintiendo todo su cuerpo cubierto de sangre. Una revisión rápida reveló que estaba ileso. ¿Era esa fuente de sangre solo una ilusión? András se especializa en jugar con las mentes de sus oponentes. Nunca hay que dejarse engañar. Vikir intentó desesperadamente ignorar las lanzas y dagas que atravesaban su mente. Entonces, Vikir se dio vuelta y vio algo más esta vez. ¿Quién eres tú para rechazar un contrato a voluntad? ¿No nos escuchas? Al menos naciste en una familia noble. Me enterraron en un cubo de basura tan pronto como nací. Me congelé hasta morir en un casillero de monedas en un tren mágico. Ewan. Allí estaban los niños que habían muerto en el orfanato. Niños que no vivieron lo suficiente para vivir o que murieron nada más nacer. Seres obligados a nacer por sus padres. Estaban lanzando miradas resentidas a Vikir. Y había una chica parada al frente del grupo. Hermano. No, señor. Ninfa. El que había muerto hacía tanto tiempo, el que se había convertido en su primer sentimiento de culpa desde la regresión. Ninfet se volvió hacia Vikir. Hablas bien del deseo humano de desarrollo y del instinto ascendente. ¿Estás calificado para decir algo así? Eso. Vikir abrió la boca sin darse cuenta. Pero Ninfet no esperó. ¿Sobresale como un punzón en tu bolsillo? Jo, ¿te refieres a mi lengua? El fantasma con la cara de Ninfet se rió histéricamente y luego escupió una larga lengua con forma de lanza de su boca. Disco. Las palabras de Ninfet, alojadas en el pecho de Vikir, fueron agudas y frías como el infierno. Como este mundo. Luego, los camaradas restantes de la era de la destrucción y todos los niños que habían muerto en este mundo rodearon a Vikir. ¿Cómo te atreves, bastardo indigno? Cuélgalo o cuélgalo. Lanzar piedras. Mátalo o debemos matarlo. Al mismo tiempo, las dagas siguen atacando. P.O. No solo estaba atravesando su mente, sino también su cuerpo. No es una metáfora ni una analogía, es realmente doloroso. Vikir sacó su Beelzebub largo y afilado. Van. Baskerville octavo curso. La etapa alcanzada a través de una experiencia práctica extrema. El destino final de los vivos. Después de esto, es el reino de los muertos. Es un reino más allá del alcance de la vida mortal. Vikir mostró sus 8 dientes, dispersando la oscuridad a su alrededor. Pero los aguijones de las lenguas continuaron volando, incrustándose en el cuerpo de Vikir. ¿Dónde estás?
Vikir continuó corriendo a través de la oscuridad cegadora. La voz de András resonó en sus oídos. Morirás aquí, pero si aceptas el trato, incluso ahora, puedo hacer que todo desaparezca. La voz sonaba tan dulce y tranquilizadora. Sentí que todo lo que tenía que hacer era tomar la mano extendida y todo estaría bien. Como la salvación prometida, el camino de las flores, para la humanidad. Pero... P.O.E. Vikir se mantuvo firme a pesar del aluvión de dagas que le perforaban el pecho. Los alrededores ya se han vuelto miserables con sangre fluyendo y lanzas y dagas clavadas en el suelo. Es el espinoso camino del ascetismo mismo. El camino florido prometido ante sus ojos contrastaba marcadamente con el camino espinoso que había recorrido hasta ahora. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Lo serás, porque así son los humanos. Bueno, incluso ahora. La voz de András se pegó como miel a sus oídos. Pero... ¡Demonio! El aura que emitió Vikir se volvió aún más feroz y salvaje. Matar. La media luna carmesí atravesó las nubes negras que lo rodeaban. Vikir. El perro lleno de cicatrices se encontraba en el camino espinoso, jadeando. El aire a su alrededor estaba espeso de sangre y su cuerpo acalorado quemaba el aire. No le tengo miedo a la muerte. Vikir ya había muerto una vez. 2 veces, si contamos su experiencia en el árbol del infierno. El final de una línea que había cruzado innumerables veces antes. Y ahora esto. Me han decapitado en la guillotina y me he quitado la vida. No es una metáfora, es una experiencia real. Un hombre que ha experimentado la muerte tantas veces que otros nunca la han experimentado. Una anomalía que en realidad había experimentado la muerte y todavía respiraba aquí mismo. Vikir movió su mano y levantó su espada. La espada que siempre lo había guiado a través de las innumerables muertes que había enfrentado. Vikir blandió la espada. Quizás sería la última forma de espada que usaría. 8 trayectorias se empezaron a brillar como estrellas guía. Sin embargo... Peo. No había nada que hacer con respecto a las innumerables picaduras de lengua provenientes de la oscuridad. Vikir cayó de rodillas, arrojando chorros de sangre. Vikir sacudió la cabeza, incapaz de emitir un gemido. La oscuridad se disipó ante él. András apareció, chasqueando la lengua. Demasiada rigidez te romperá. András tocó suavemente la cabeza ensangrentada de Vikir con el dedo del pie. ¿Está muerto? ¿Su mente también está muerta? Por desgracia, debo haber juzgado mal mi control de poder, donde debería buscar al segundo príncipe entonces. András tiró de su cabello y su expresión gradualmente se tornó en irritación. Peopón. Estallido. Un sonido grandilocuente desde muy lejos. Un terremoto que recorrió el suelo. La batalla fuera del Palacio Imperial parecía volverse cada vez más intensa. Tendré que limpiar el desorden afuera primero. András frunció el ceño molesto. Entonces, cuando András estaba a punto de alejarse lentamente de Vikir. ¡Demonio! Hubo un gemido que sonó como si le arrancaran las tripas. Vikir levantó sus ojos desenfocados para mirar a András. Matar. Ja, eres como un maldito perro. András se rió ante lo absurdo de todo aquello. Pero de todos modos, Vikir solo podía moverse lentamente, su cuerpo rígido por el cansancio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Su maná está agotado y ni siquiera una leve aura emana de él. Sus manos se mueven, pero no se pueden sentir los dientes en las puntas. Justo antes de alcanzar el umbral de la muerte, la ya familiar sensación de sequedad y desmoronamiento se repitió 8 veces. A András, por supuesto, no le importa el acto final de Vikir. Y por eso a András se le pasó por alto una cosa. 9. La trayectoria del 9, la que siguió al 8. Y finalmente. Pasar. Un estallido de luz aterradoramente intenso comenzó a emanar de la punta del Belcebú de Vikir. ¿MMM? András volvió la cabeza. Allí,
Hubo un estallido de luz tan brillante que quemó sus pupilas, que estaban acostumbradas a la oscuridad, en un instante. Sus ojos bien cerrados ardían. Una espesa nube de humo acre salía de sus párpados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Cuando András abrió los ojos, los diminutos puntos de luz se habían transformado en una gigantesca bola de luz que llenaba todo su campo de visión. Solo aquellos que entren en el reino del Supremo y continúen corriendo sin descansar con la misma mentalidad que cuando tomaron la espada por primera vez ganarán algo. Cané Corso dijo una vez del octava forma. Probablemente no logres esto durante tu vida, porque el reino de la novena forma se encuentra más allá del umbral de la muerte. La sexta forma. Un estado que solo se puede alcanzar trascendiendo todas las emociones. La séptima forma. Un estado que solo se puede alcanzar recuperando emociones que se han abandonado. La octava forma. Un estado mental que solo se puede alcanzar empuñando una espada y librando una serie de batallas desesperadas. Y el noveno curso. Una zona incomprensible en el centro de los reinos más elevados a la que solo aquellos que realmente han experimentado la muerte pueden ascender. Vikir estaba mirando fijamente los 9 senderos brillantes más allá de su visión que se desvanecía. A través de la oscuridad remolinada, escuchó la voz de Cané Corso, una voz que había escuchado una vez. Este reino desafía la comprensión humana normal, la empatía, la comprensión, la fe, el sentido común, la probabilidad y la causalidad. Ningún ser que no haya experimentado la muerte podrá jamás poner un pie aquí. Parece que tienes muchos arrepentimientos en la vida. Pero aún no tienes edad suficiente para siquiera haber contemplado la muerte. Aún no estás listo. Palabras que, en ese momento, no entendió. Pero ahora, por alguna razón, parecía tener sentido para él. Como una anomalía que había experimentado la muerte tantas veces a pesar de estar vivo, había sido testigo de innumerables otras muertes que había pasado por alto al alcance de su mano. Y una cierta comprensión que llegó inesperadamente en la encrucijada de la vida y la muerte había abierto una nueva puerta, una que se encontraba en algún lugar más allá del otro lado. Vikir extendió su mano y miró hacia el mundo más allá de la puerta. Por un breve momento, un vistazo fugaz, un punto de luz esparcido en innumerables fragmentos. El nivel superior del reino supremo visto en tan poco tiempo. El paisaje que vio mentalmente quedó grabado en su retina, dejando una marca. Y mientras movía distraídamente su mano a lo largo del rastro, pronto se convirtió en la trayectoria de un cúmulo de estrellas vivientes. Flash. Finalmente, el noveno diente comenzó a revelarse por completo.